Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer en Estudio, estamos iniciando un nuevo trimestre. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión, la testificación básicamente. En este trimestre estaremos hablando sobre la importancia de testificar para nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que estemos bien claros en los diferentes temas que hemos de abordar. ¿Por qué testificar? El poder del testimonio personal, ver a las personas a través de los ojos de Jesús, el poder de la oración, interceder por otros, testificar con el poder del Espíritu Santo, posibilidades ilimitadas, compartir la palabra, ministrar como Jesús lo hizo, desarrollar una actitud ganadora, una forma apasionante de practicar, compartir la historia de Jesús, un mensaje que vale la pena compartir, y estaremos viendo un tema de mucho interés, un paso de fe. Esos son los 13 temas que estaremos desarrollando en el presente trimestre, y nosotros esperamos recibir esas grandes bendiciones junto a usted que en esta hora está sintonizando a Radio Amanecer en Estudio. La importancia de testificar. ¿Por qué debemos testificar? Como resultado de la relación con Cristo y del cambio operado en mi vida, el discípulo de Cristo desea desarrollar, compartir sus experiencias a quienes lo rodean. Pero es posible que no se atreva. Hay dos razones importantes por las cuales necesitamos compartir con otros la obra de Cristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque el Señor Jesús lo manda y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. El mismo Mateo, capítulo 28, 19, da la idea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda razón es por amor a los que se encuentran sin Cristo y están en condenación. El segundo mensaje, amarás a tu prójimo como a ti mismo, del Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 39, implica, nos motiva a que debemos anunciar esas buenas nuevas de salvación. Cuando testificamos debidamente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, obedecemos a nuestro Padre y además nosotros mismos somos edificados con este hecho. De manera que nos proponemos en este trimestre hablar sobre esas bondades que Dios ha hecho en nuestras vidas, y para ello hemos invitado a un gran hermano, a un gran amigo, al pastor Alex Lizardo. Es el director de Ministerios Personales en la Asociación Dominicana del Nordeste. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene sus oficinas en el Nordeste y él está encargado de los asuntos que tienen que ver con la testificación. Así es que, Pastor Alex Lizardo, bienvenido una vez más a Radio Amanecer en Estudio, y esperamos que este tiempo que pasemos juntos compartiendo estas lecciones sea de gran bendición para todos nuestros hermanos y amigos que están en nuestra sintonía. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Gracias por la invitación que nos hiciera de poder compartir con usted y con los amigos que cada día esperan este momento de el estudio de la lección de escuela sabática. Realmente este trimestre, pastor, las lecciones que vamos a estar tratando definirán el carácter espiritual de mucha gente. En el tiempo que estamos viviendo hay mucha gente con necesidad espiritual, mucha gente que necesita ayuda espiritual, mucha gente que necesita palabras de vida, palabra de esperanza.
Y para eso se necesita alguien que vaya, que transmita, que comparta el mensaje de salvación con esa gente. Y a través de las lecciones de este trimestre vamos a encontrar herramientas, recursos, motivación para hacer de cada estudiante, de cada miembro de iglesia, un embajador, un misionero, un testificador para honra y gloria de Dios. Vamos inmediatamente, pastor, al texto bíblico para memorizar. Es el texto que estaremos usando como texto base para toda la semana. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, nuestro texto para memorizar. Ahí donde estás, te invito a que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad inmensa que nos das de estudiar tu palabra. Oh Padre amado, vamos a transitar durante 3 meses en este importante tópico de cómo hacer amigos para Dios, en el tema de la predicación del Evangelio, de compartir nuestra fe con otros. Hay mucha gente necesitada, oh Señor. Permite que cada amigo, al participar del estudio de estas valiosas lecciones, las mismas puedan motivarlos a estudiar, a compartir la fe con otras personas. Oh Padre amado, usa poderosamente al pastor Scroggins y a este tu servidor para ayudar a otros a comprender tu palabra, en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a la introducción de la lección número 1 de este trimestre. ¿Por qué testificar? Es el primer tema que estaremos abordando en este trimestre. Señores, testificar es la función de cada creyente. Cuando vamos a Cristo y somos transformados por su gracia, somos redimidos por su poder, no podemos quedarnos callados. Anhelamos contar la historia de un Cristo vivo a otros. Nuestro corazón arde dentro de nosotros por compartir lo que Jesús hizo a nuestro favor. Y por lo tanto, testificar es el resultado natural de conocer a Jesús. De ahí que estamos recordando lo que significa la salvación del ser humano y qué significamos nosotros para Dios. El gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes del mundo respondan a ese gran amor de Dios, le acepten como su Salvador personal y acepten esa gracia inmerecida, esa gracia que Él nos ha dado, que sean transformados por el poder del Espíritu Santo y sean salvas en su reino. Amigos, el Señor no tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene límites, su misericordia no tiene medidas. Su compasión es eterna, su perdón es inagotable, su poder es infinito. A diferencia de los dioses paganos que exigen sacrificios, es importante resaltar eso. Cuando nosotros estudiamos la vida de esos dioses paganos, o lo que se creía de acerca de ellos era que necesitaban o exigían sacrificios a los seres humanos, e incluso muchos de ellos llegaban a exigir sacrificios de acuerdo a su creencia. Lo importante de todo esto es que Dios no exige sacrificios a los seres humanos, pues ya ha hecho el sacrificio supremo, envió a su propio Hijo Jesucristo a este mundo, murió por nosotros y hoy desea y anhela en su corazón que podamos ser salvos. No importa cuál es el deseo del ser humano de ser salvo, Dios anhela salvarnos mucho más. Por eso, el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, los versículos 3 y 4, dijo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Con esta gran declaración que nos ofrece el apóstol Pablo, nosotros debemos tener ese gran compromiso, sentir
esa responsabilidad, noble responsabilidad de compartir el anhelo de Dios por la salvación de la familia, por la salvación de las naciones, por tu propia salvación. Es lo que Dios anhela y nosotros estamos encargados de testificar acerca de esta gran verdad. Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes. Claro, pastor, y tal como lo decía el texto, el plan de Dios, querido amigo, hermano, es que todos los hombres se salven. Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, la palabra de Dios establece que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Saben? Es bueno considerar, Pastor Scroggins y amigos que nos escuchan, que testificar es algo que no se trata de mí, no se trata de una iglesia en específico, no se trata de un pastor. Testificar se trata de Jesús, se trata de lo que Él ha hecho para salvarnos. Él ha cambiado la vida de mucha gente y cuando leemos su palabra vemos las maravillosas verdades que nos dicen quién es Él y nos hablan acerca de su belleza y de su carácter. Comprendiendo esto, nos preguntamos entonces, ¿por qué testificar? ¿Por qué compartir la fe con otros? ¿Por qué debo ser un misionero? Creo que esta pregunta se responde cuando usted entiende quién es Dios, quién era usted, quién es usted, y cuando de alguna forma hemos experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor. Cuando esto lo entendemos y esto ha ocurrido en nosotros, no podemos estar en silencio. Tenemos que compartir con otros las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Testificar no es algo que me imponen. Testificar es algo que sale de mi corazón, que sale de mi vida como parte de una experiencia que yo tengo con Dios. De hecho, cuando testifico, reconozco la grandeza de Dios y eso me impulsa, eso me motiva a compartir mi fe con otros y a testificar. Y otra de las razones de por qué testificamos es que mientras participamos con Jesús, entramos en su gozo de ver personas redimidas por su gracia y transformadas por su amor. Y eso nos llena de gozo. Y por eso testificamos, por eso hablamos, por eso compartimos el mensaje del Evangelio con otros. Pastor Lizardo estuvo muy atento a su comentario y de verdad que me impresionó mucho lo que dijo cuando hablaba de que nadie debe imponernos la predicación del Evangelio o la testificación acerca de Cristo, porque es un asunto que sale voluntariamente y hemos estado haciendo ese énfasis. No es un asunto que te exige la iglesia, no es un asunto que el pastor de la iglesia te exige. Y en el caso nuestro, los adventistas del séptimo día, que tenemos un director de obras misioneras o actividades misioneras, donde se motiva mucho la predicación del Evangelio, no es un asunto que te impone el director de actividades misioneras o de actividades laicas. Es un asunto que nosotros nos imponemos voluntariamente porque es imposible aquel que conoce del amor de Cristo quedarse sentado sin testificar de lo que ya el Señor Jesucristo ha hecho. De ahí que el apóstol Pablo en una ocasión dijo: ay de mí si no predicare el Evangelio. Es que conocer de Jesús, de su gran amor por nosotros, nos impone una gran necesidad y esa necesidad es testificar acerca de ese gran amor de Dios. Para llevar a cabo nuestra salvación hay que recordar esto. Jesús vino a esta tierra a revelar el inmensurable amor de Dios a la humanidad. Él vivió la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido, soportó la condenación por nuestros pecados y murió la muerte que nosotros deberíamos morir. En Cristo Jesús, señores, vemos el carácter de Dios el Padre. Jesús destruye el mito de que Dios no nos ama. Hace mucho tiempo Lucifer, ángel de luz, un ser deslumbrante, brilló, tergiversó el carácter de Dios. Sus mentiras distorsionaron la imagen de Dios ante todo el universo, de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 8, verso 44.
Y Jesús vino a este mundo para corregir el error, demostrando que Dios no es un juez vengativo o un tirano lleno de ira, como se le quiso presentar por parte de Lucifer. Él es un padre amante que desea reunir a todos sus hijos en su casa. De ahí el empeño que tenemos en esta primera lección del trimestre acerca de esa motivación importante que debemos tener, testificar acerca del gran amor de Cristo Jesús. Para muchas personas, Pastor Scroggins, el aspecto de la misión per se, es algo como que una iglesia se lo ha impuesto. Y de alguna forma, muchos no testifican, muchos no comparten la fe porque entienden que eso es algo que le corresponde a otros, que nada tiene que ver con ellos. Pero cuando nos detenemos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que esto es totalmente diferente. Porque la idea de que la misión es la obra de Dios se menciona a lo largo de las Escrituras. Cuando un individuo nace en este mundo, Dios coloca un deseo de eternidad en lo más profundo de la estructura de esa persona. Y según el Evangelio de Juan, Jesús es la luz que ilumina a cada persona que nace en este mundo. San Juan capítulo 1, versículo 9. Dios no solo ha puesto dentro de cada uno de nosotros un anhelo por Él mismo, sino que también envía su Santo Espíritu para traernos a Él. Y esto es muy importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es parte de la misión. Porque cuando yo testifico, de alguna forma, el Espíritu Santo está involucrado en el proceso. Podríamos decir, Pastor Scroggins, que alguien no puede testificar sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús se va, Jesús dice, le voy a enviar un consolador que os guiará a toda verdad, os convencerá de pecado, le va a ayudar. ¿Por qué? Porque la participación del Espíritu Santo en el proceso de testificación es indispensable. Cada deseo que tiene alguien de hacer lo correcto, cada convicción de pecado, son motivados únicamente por el Espíritu Santo. Todo deseo de bondad, todo deseo de inclinación hacia la generosidad, son motivados primero por el Espíritu Santo. Aunque es posible que no lo comprendamos completamente o quizás de alguna forma, amigos, no nos damos cuenta, el Espíritu Santo de manera permanente está trabajando en nuestras vidas para traernos a Jesús. Es muy importante recordar, Pastor Lizardo y amigos oyentes, que en un momento de la historia de este mundo la raza humana se perdió irremediablemente allí en el pecado. Estaba condenada a la muerte eterna. Y entonces es cuando entra en juego el gran amor de Dios, que toma la iniciativa de buscar al hombre. El mismo Señor Jesucristo, como lo testifica Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se lo estaba recordando ahí a Zaqueo, que era un hombre considerado por la sociedad como indigno de la salvación. Era considerado como un gran pecador. Sin embargo, al encuentro de Jesús, el Señor le revela esto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo incluso agrega, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carta de Pablo a los creyentes de Roma, capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8. Amigos, la gran realidad es que Dios toma la iniciativa en nuestra salvación. Cristo deja la gloria y el esplendor del cielo y viene a este mundo oscurecido por el pecado en una misión redentora. Antes de que nosotros diéramos siquiera un pequeño paso hacia Él, dio un salto gigante hacia nosotros. Antes de darle nuestra vida, el Señor proporcionó nuestra salvación a través de su muerte. Nosotros, en un tiempo determinado, éramos enemigos de Dios, pero Él fue nuestro amigo, se hizo amigo de la humanidad y lo ha sido siempre. Le dimos la espalda, pero el Señor volvió su rostro hacia nosotros. Nos preocupamos poco de Él, pero Él se preocupa
inmensamente por nosotros. Y entendemos, queridos amigos, gentiles oyentes, Pastor Lizardo, que es un gran deber del ser humano tener o imponerse de manera amorosa la obligación de testificar de aquel que ha hecho tantas maravillas en nosotros. Es imposible, y siempre lo he dicho, nosotros permanecer callados ante ese gran amor de Dios. No podemos explicar el hecho de que podamos permanecer tanto tiempo sin hablar acerca de estas grandes cosas. De ahí repito una vez más, lo dije en un comentario anterior, el apóstol Pablo, al encontrarse con ese profundo amor de Dios, cómo lo salvó siendo él una persona que perseguía a Jesús en sus hijos, la iglesia, y entonces cuando se encuentra con ese gran amor de Dios, él mismo dice, es imposible callar, me es imposible permanecer en silencio, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Esa expresión del apóstol Pablo debería ser la expresión también de nosotros. No podemos permanecer callados ante esa gran verdad, y el Señor nos motiva, nos invita en este día, reconociendo el gran amor de Dios, a testificar sobre esa gran verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Indiscutiblemente, Pastor Scrogins, así como usted dice, el ser humano se preocupa poco por Jesús en muchas ocasiones, pero Jesús se preocupa, tal y como usted lo decía, inmensamente por nosotros. Cuando vemos Lucas 15, en Lucas 15 vemos a Jesús como el buen pastor que busca incansablemente a una oveja perdida. Pero también encontramos en el mismo capítulo una mujer que busca frenéticamente la moneda de plata que había perdido. Y encontramos de igual forma un anciano padre que corre imprudentemente para encontrarse con su hijo perdido. Es decir, en Lucas 15 encontramos 3 parábolas que representan la misión del Padre buscando incansablemente a sus hijos perdidos. La escritora cristiana Ellen White, en relación a esto, ya dice que el gran plan de redención fue presentado antes de la fundación del mundo. Cristo no estuvo solo en esta maravillosa empresa por el rescate del hombre. En los concilios del cielo, antes de que se creara el mundo, el Padre, el Hijo, convinieron en que si el hombre se tornaba desleal a Dios, Cristo, que era uno igual con el Padre, tomaría el lugar del transgresor y sufriría la pena de justicia que debía caer sobre él. Cuando meditamos detenidamente en esto, queridos oyentes, cuando reflexionamos en esta gran verdad, tenemos el extraordinario privilegio y la increíble responsabilidad, así como el gozo eterno, de participar con Cristo y cooperar con Él en su misión. Y de eso se tratan las lecciones que estaremos estudiando todo este trimestre, Pastor Scrogins. Eso es real, Pastor Alex Lizardo. Este trimestre viene acompañado de una serie de temas que nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, entender la Biblia y cómo nosotros debemos testificar acerca de este Salvador. Los diferentes temas que estaremos abordando en la presente semana: proveer oportunidades para la salvación. Dios nos invita a ser un canal de bendición y proveer ese canal necesario para la salvación de otros. Hacer feliz a Jesús. Apasionante ese título. Cuando uno está interesado por alguien, tiene mucho interés por una persona, uno trata de hacer todo lo posible para hacer feliz a esa persona. Y si nosotros estuviéramos enamorados profundamente de Cristo, entonces en esa semana estaremos viendo una situación muy importante de cómo podemos hacer feliz a Jesús. Otro de los temas que estaremos abordando en la siguiente semana: creciendo por medio de la generosidad. En la medida en que nosotros somos generosos, en la medida en que nos interesamos en hacer felices a los demás, también vamos creciendo por ese don maravilloso de la generosidad. Uno de los temas también que estaremos abordando en la presente semana: fidelidad al mandato de Cristo
expresado en la testificación del Evangelio, fidelidad al mandato de nuestro Señor Jesucristo, y el último tema que estaremos agotando en esta semana, motivados por el amor. Esa es una gran motivación, el amor. Así es que sacaremos tiempo para analizar ese importantísimo tema que ha de acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo, motivados por el amor. Señores, esta ha sido la parte introductoria de la lección número 1, una pregunta: ¿por qué testificar? Y un pasaje de la Biblia que estaremos utilizando como fundamento en nuestros comentarios y que la meta es memorizarlo. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Les invito para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Padre, que tu morada es en los altos cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer por los cientos y miles de personas que han estudiado con nosotros esta lección. Que el amor de Jesús motive nuestras vidas, que nos ayude a compartir lo que haces continuamente a nuestro favor, y la mayor motivación de ese gran sacrificio que Jesús hizo para nuestra salvación pueda invitarnos a aceptar ese gran desafío de testificar acerca de lo que nosotros creemos. Esperamos que el Espíritu Santo hable constantemente a nuestros corazones, y muchísimas gracias porque sabemos ya de antemano que nuestras oraciones han sido contestadas y van a ser contestadas. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.